La técnica de dilución gaseosa con helio se utiliza para cuantificar el volumen residual y la capacidad residual funcional utilizando la fórmula que verán a continuación. El paciente aspira hasta la capacidad residual funcional y luego es conectado a un sistema cerrado que contiene volúmenes de helio. Esto se mide hasta que se iguala en la inspiración y en la expiración. Medición de la CFR mediante la técnica de lavado con nitrógeno. Es una prueba para medir el espacio muerto anatómico en el pulmón durante un ciclo respiratorio, así como algunos parámetros relacionados con el cierre de las vías respiratorias. Esta técnica tiene dos etapas. En la primera etapa, podemos mostrar en este esquema, el procedimiento tenemos que, durante la fase inspiratoria, la válvula le permite al paciente inhalar para así poder tomar aire ambiental, permitiendo que ésta llegue a los pulmones. Luego, en la parte expiratoria, la válvula cambia de posición para que el aire exhalado pase al sistema de recolección. En la segunda etapa, o en el segundo procedimiento, que la tenemos por aquí, vemos que en la fase inspiratoria la válvula le permite al paciente respirar o inhalar oxígeno puro, permitiendo que ésta llegue nuevamente a los pulmones. Finalmente, en la expiración, la válvula cambiará de posición y el aire exhalado, que incluye la totalidad de nitrógeno, pasará al sistema de recolección. La tomografía corporal es un método basado en la medición de cambios de presión y volumen que se utiliza para medir parámetros orientados al diagnóstico de enfermedades pulmonares o cardiovasculares. La platismografía se empieza a realizar sentado al paciente en un cuarto pequeño y hermético con paredes transparentes, llamado pletismógrafo corporal. El paciente respira con una boquilla y se pondrá pinzas en la nariz para cerrar las fosas nasales. Dependiendo de la información que el médico está buscando, la boquilla puede estar abierta al principio y luego cerrada. Se solicita al paciente que respire con tranquilidad hasta alcanzar un nivel estable al final de la expiración, y se activa el tapón que ocluye el flujo aéreo durante 2 o 3 segundos al final de una expiración. Se le indicará que realice una maniobra de jadeo suave que habrá de repetir de 3 a 5 veces hasta que sea satisfactoria. Posteriormente se abre el obturador del flujo aéreo y se le indica al paciente que expire profundamente hasta que no pueda sacar más aire de sus pulmones. Para finalizar respirando tranquila y profundamente, se aconseja medir la capacidad inspiratoria y valorar la frecuencia respiratoria al menos 5 veces. El paciente estará respirando con la boquilla tanto en la posición abierta como cerrada. Las posiciones le dan diferentes información al médico. A medida que el pecho se mueve mientras el paciente respira o jadea, cambia la presión y la cantidad de aire en el cuarto y contra la boquilla. Medición de la respiración en la vía aérea. Está dedicada al discernimiento en la afectación de la vía aérea periférica y central. Como su nombre lo indica, esto se trata de medir la resistencia en la vía aérea mediante la plastimografía, en donde se van a obtener unos datos que se basan físicamente en la ley de Ohm y Boyle. Como instrumento de medición se utilizará el neumatocógrafo, que es un instrumento que puede medir el flujo respiratorio. Esto logra medir el índice de flujo de gases respirados mediante el registro de las diferencias de presión en un aparato de resistencia fija al flujo de la presión. Bueno, la medición del pico de flujo es una medida de cuán rápido puede expulsar el aire de sus pulmones al exhalar con fuerza tras una expiración completa. Esto sirve para cuantificar la disminución de las velocidades de flujo, lo cual permite calificar el grado de severidad de la crisis asmática. Por la boquilla, por el extremo de la boquilla, el paciente inspira desde el nivel inspiratorio máximo y el elemento de medición se desplaza sobre una escala en la que se determina el valor del pico de flujo. La difusión pulmonar de monóxido de carbono, también referida como factor de transferencia de monóxido de carbono, se usa para evaluar la transferencia de oxígeno desde el espacio alveolar hasta la hemoglobina de los eritrocitos, contenidos en los capilares pulmonares. Esta es la principal prueba para la evaluación del intercambio de gases a nivel pulmonar.
Además, durante la medición de difusión pulmonar de monóxido de carbono, se agrega un gas inerte, helio, metano o neón, que sirve para calcular la ventilación alveolar y medir los volúmenes pulmonares por medio de la dilución del gas. En general, la principal indicación de la prueba es la evaluación diagnóstica y el seguimiento de las enfermedades del parenquima pulmonar. En el procedimiento encontramos que debe colocarse al paciente en la posición correcta, sentado, con los 2 pies apoyados en el suelo, con el tronco erguido y la cabeza ligeramente elevada. Esto debe mantenerse durante toda la maniobra. Otra es que el individuo se coloca adecuadamente la boquilla. Siempre debe usarse una boquilla nueva con filtro con cada paciente. Otra es se coloca la pinza nasal. Se realiza de 2 a 3 respiraciones en volumen corriente. Desde el nivel de capacidad funcional residual al final de una expiración normal. Se indica que realice expiración máxima hasta alcanzar una meseta de 1 segundo al llegar a volumen residual. Al llegar a volumen residual se activan las válvulas. También se estimula al paciente a realizar inspiración máxima y rápida, menos de 3 segundos. También se debe mantener el periodo de apnea durante 10 segundos, teniendo precaución de que no haya fugas o maniobras de vasalva durante la apnea. Se instruye al paciente a realizar una expiración máxima, pero de manera lenta, relajada, mayor a 4 segundos. El tiempo entre maniobras debe ser al menos de 4 minutos. También se refiere completar un mínimo de 2 esfuerzos que reúnan criterios de aceptabilidad. Se debe revisar el criterio de repetibilidad. Se pueden realizar hasta 5 maniobras para obtener un mínimo de 2 que sean aceptables y repetibles.